Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y que creo que a muchos de ustedes les interesa. Como habrán visto en el título, hoy vamos a desmenuzar el escándalo legal que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, una controversia pública que ha generado un montón de especulaciones y, seamos honestos, un drama digno de una telenovela turca. Así que si les gustan este tipo de historias, o simplemente quieren estar al día de lo que pasa con sus estrellas favoritas, asegúrense de quedarse hasta el final, porque tenemos mucho que comentar. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias, les quiero hacer una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse aquí abajo. No solo nos ayudarán muchísimo a crecer como comunidad, sino que también se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Únanse a nuestra familia y activen la campanita para estar siempre al tanto de las últimas novedades. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia y a descubrir qué ha estado pasando con Hande y Kerem. Hemos visto a Hande Erçel y Kerem Bürsin brillar en la pantalla, conquistando corazones y convirtiéndose en dos de las figuras más queridas del panorama turco y, por extensión, internacional. Su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, trascendió la ficción, y durante mucho tiempo, los rumores sobre su relación sentimental fueron el pan de cada día. El público adoraba verlos juntos, tanto en la serie como en la vida real, y sus seguidores esperaban ansiosos cada actualización sobre su posible romance. Sin embargo, lo que parecía una historia de amor de cuento de hadas, ha tomado un giro inesperado y, digamos, mucho menos romántico. Recientemente ha salido a la luz una controversia legal que involucra a ambos actores y que ha puesto en jaque su imagen pública. No estamos hablando de un simple rumor de pareja o una pelea menor, sino de algo mucho más serio, con implicaciones legales que están siendo seguidas de cerca por los medios y los fans. La noticia ha explotado como una bomba, y los detalles que van saliendo a la luz son intrigantes y a veces confusos. Al parecer, todo se origina en una disputa financiera o contractual, aunque los pormenores exactos aún no están completamente claros para el público general. Lo que sí sabemos es que esta situación ha escalado hasta llegar a los tribunales, lo que inevitablemente genera un gran revuelo. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en el epicentro de esta tormenta mediática. Teorías, especulaciones, comentarios de apoyo, críticas, todo se mezcla en un torrente de información que a veces es difícil de filtrar. Hay quienes defienden a capa y espada a Hande, otros a Kerem, y luego están los que simplemente observan con fascinación cómo se desarrolla este drama. Es importante recordar que en estos casos, la información oficial es la que debe prevalecer, aunque en el mundo del entretenimiento, los rumores a menudo corren más rápido que la verdad. Según los informes que han circulado, la controversia estaría relacionada con acuerdos previos o compromisos laborales que no se habrían cumplido según lo pactado. Algunas fuentes sugieren que podría tratarse de un conflicto surgido a raíz de proyectos compartidos o colaboraciones que habrían terminado en desacuerdo. Otros rumores apuntan a posibles reclamaciones económicas pendientes o a disputas sobre derechos de imagen o propiedad intelectual. La verdad es que cuando dos figuras públicas de esta magnitud se ven envueltas en un litigio, las implicaciones van mucho más allá de lo puramente legal. Afecta a su reputación, a su carrera e incluso a la percepción que el público tiene de ellos. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras, los actores son personas con sus propios negocios, sus propios conflictos y sus propias batallas legales, al igual que cualquiera de nosotros. Sin embargo, su estatus de celebridades magnifica cada paso en falso, cada desacuerdo, convirtiéndolos en noticia de primera plana. La presión mediática es inmensa, y el escrutinio público implacable. Cada comunicado de prensa, cada declaración de sus abogados, es analizado al milímetro. Y en medio de todo esto están los fans, aquellos que los han seguido fielmente durante años, quienes se encuentran divididos entre el apoyo incondicional y la preocupación por el futuro de sus ídolos. Entendemos que la información sobre este tipo de conflictos legales puede ser delicada y a menudo incompleta. Los equipos legales suelen ser muy protectores con los detalles, y las partes involucradas pueden tener restricciones para hablar públicamente sobre el asunto. Por eso en este vídeo vamos a intentar recopilar la información más relevante que ha salido a la luz, basándonos en fuentes confiables y en los comunicados oficiales que se hayan emitido. No pretendemos ser jueces ni tribunales, sino más bien informadores, trayéndoles un resumen de la situación para que ustedes puedan formarse su propia opinión.
Lo que sí podemos afirmar es que esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre. Después de la euforia que supuso su posible relación sentimental, la noticia de un litigio ha caído como un jarro de agua fría para muchos. Los seguidores que esperaban verlos unidos en la vida real se encuentran ahora ante la perspectiva de un conflicto que podría alejar aún más sus caminos. Es una pena ver que las relaciones, ya sean profesionales o personales, terminan en disputas legales, especialmente cuando estas figuras públicas nos han regalado tantos momentos de alegría y entretenimiento. El impacto en sus carreras también es algo que no podemos ignorar. Las controversias legales pueden manchar la imagen de un actor, afectando futuras oportunidades laborales o campañas publicitarias. Aunque ambos son profesionales experimentados y con una gran base de seguidores, este tipo de escándalos siempre dejan una marca. Los patrocinadores y las productoras son muy cautelosos a la hora de asociarse con figuras envueltas en polémicas, y es posible que veamos algunas consecuencias a largo plazo. Hasta ahora, hemos visto diversas reacciones en los medios de comunicación turcos e internacionales. Algunos se han centrado en los detalles legales, otros en el posible impacto emocional en los actores, y muchos, por supuesto, en la especulación sobre las causas del conflicto. Lo que está claro es que la privacidad de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido vulnerada una vez más, y que están viviendo un momento difícil, expuestos al juicio público. Es importante recordarles a todos ustedes que en este tipo de situaciones, es fundamental mantener la calma y no caer en juicios precipitados. No conocemos todos los detalles ni los antecedentes de la disputa. Cada caso legal tiene sus complejidades, y lo que puede parecer evidente desde fuera, puede ser muy diferente una vez que se conocen todos los hechos. Por eso les invito a ser respetuosos con los involucrados y a esperar a que las vías legales sigan su curso. Sin embargo, tampoco podemos ignorar el hecho de que son figuras públicas y que sus acciones, y las disputas en las que se ven envueltos, generan interés. Y es precisamente por eso que estamos aquí hoy, para hablarles de ello. La controversia entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo más de cómo la línea entre la vida pública y la privada de las celebridades es cada vez más delgada, y de cómo los conflictos personales pueden escalar hasta convertirse en espectáculos mediáticos. Hemos visto cómo la prensa ha intentado obtener declaraciones de ambos actores y de sus representantes, pero hasta ahora, las respuestas han sido escasas y cautelosas, como es de esperar en un proceso legal en curso. Esto solo alimenta más la especulación y las teorías de conspiración, pero es la forma más prudente de proceder para no perjudicar sus casos. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo llegaron a este punto? ¿Qué pudo haber salido tan mal entre dos personas que, al parecer, se tenían tanto aprecio? Si bien no podemos responder a esta pregunta con certeza, podemos imaginar que las presiones de la industria, las diferencias de opinión sobre acuerdos comerciales, o incluso malentendidos, pueden haber sido factores desencadenantes. Hemos seguido de cerca sus carreras, hemos celebrado sus éxitos y hemos admirado su talento. Por eso, este tipo de noticias son desalentadoras. Nos gustaría verlos seguir brillando, construyendo carreras sólidas y, quizás, encontrando la felicidad, tanto en lo profesional como en lo personal. Pero la vida real, como sabemos, rara vez es tan sencilla como una película o una serie de televisión. Analizando las reacciones en redes sociales, vemos una clara división. Por un lado, están los fans incondicionales que apoyan a Hande y Kerem, pidiendo respeto y paciencia. Por otro, hay quienes aprovechan para criticar o para especular con malicia. Es un recordatorio de la dualidad de las redes sociales, un espacio para la conexión y el apoyo, pero también un caldo de cultivo para el acoso y la desinformación. Es crucial recordar que detrás de cada nombre, de cada noticia, hay personas reales que están pasando por momentos difíciles. Si bien su fama los expone a la atención pública, eso no les quita el derecho a la privacidad y a un proceso legal justo. Para concluir esta sección, podemos decir que el escándalo legal de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sacudido los cimientos de su imagen pública. Lo que comenzó como rumores sobre su relación se ha transformado en una disputa legal que ha capturado la atención de miles de personas. Las causas exactas y las consecuencias a largo plazo aún están por definirse, pero lo que está claro es que este es un capítulo complicado en la historia de dos de los actores más populares de Turquía. Esperaremos con cautela a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y confiamos en que ambas partes puedan resolver sus diferencias de la mejor manera posible, siempre dentro del marco de la ley. Y bueno, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya resultado informativo y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre este complicado asunto del escándalo legal entre Ander Zell y Kerem Bürsin. Hemos repasado cómo esta controversia ha surgido, los posibles motivos detrás de ella y el impacto que está teniendo en su imagen pública y en sus carreras. Es un recordatorio de que, detrás del glamour de Hollywood y de las series turcas, existen las complejidades de la vida real, con sus desafíos legales y personales. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver nuestro contenido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando vídeos y a mantenernos al día con las noticias más interesantes del mundo del entretenimiento. Si este vídeo les ha gustado, o si consideran que les ha aportado información valiosa, por favor, no duden en dejar un comentario abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Tienen alguna teoría sobre las causas de este conflicto? ¿Cómo creen que esto afectará a Hande y Kerem en el futuro? Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Y antes de que se vayan, les recuerdo una vez más, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, si les ha parecido interesante este contenido, un simple me gusta y compartir este vídeo con sus amigos en sus redes sociales nos ayudaría enormemente a llegar a más personas y a hacer crecer esta comunidad. Así que no sean tímidos, denle like, compartan y suscríbanse. Su apoyo es fundamental para nosotros. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y sobre todo más contenido interesante para ustedes. Hasta la próxima.